Tenemos la última charla antes de la hora de comer. En esta ocasión tenemos a Mavi, que nos va a hablar de qué hacemos cuando no hay datos, muchas opiniones, que es lo habitual de la mayoría de las empresas. Así que espero que una solución, o al menos una propuesta. Un aplauso, por favor. Buenas. Bueno, ya sé que todos queremos comer, así que voy a tratar de aportarles un poco de valor y espero poder traerles ideas y motivarlos y luego van a comer tranquilos. Me presento un poco y por qué hablo de este tema. Soy Mavi Carrasco, trabajo en tecnología hace bastante, soy Senior Growth Manager ahora, pero durante más de 15 años trabajé de Program Manager y básicamente facilitaba la toma de decisiones a muchos roles de perfiles ejecutivos, que no es tan sencillo. Y la realidad es que hoy tenemos una situación puntual y es que hay mucha información. ¿Sí? Estamos en la sobreinformación, que ya voy a hablar de cómo hacemos cuando hay tanta información y a veces abruma, pero también esa información no necesariamente es de valor. Entonces, al final, se siente como que no tenemos datos realmente. Entonces, un poco lo que quería mostrarles es, a ver si esto me acompaña. Ahí está. Seguramente alguien de aquí se haya sentido identificado con esto, de estar media hora, 1 hora, 2 horas, quizás 3 reuniones, y seguimos hablando de lo mismo y nadie aterriza nada. No terminamos de aterrizar ideas, no tenemos claro qué hacer, tenemos más preguntas que antes. Igual puede ser que haya datos, pero los datos no son relevantes. Entonces, un poco lo que quiero traer hoy es distintas situaciones y cómo ayudarlos a navegar esto para darle un poco de forma, básicamente. Entonces, tenemos situaciones en donde no hay datos o que los datos no son buenos. De vuelta, en mi cabeza pragmática, si el dato no es bueno, no hay dato. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos un montón de datos, pero igual no nos están ayudando porque es muy confuso o nos lleva en distintas direcciones, lo cual a veces es más difícil tomar una decisión porque vemos un montón de aristas abiertas y eso no nos ayuda a llegar a aterrizar una idea. Y alrededor de todo esto hay muchas ideas y opiniones y pensamientos felices que no podemos desestimar. Y acá mucha gente me va a decir, a mí no me importan las opiniones, yo quiero los datos, que está bien, pero a veces esas opiniones nos pueden dar valor. Entonces está bueno no ignorarlas, pero tampoco es que cualquier opinión vale. Entonces vamos a aprender un poquito a cómo ponderamos esas opiniones. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay datos? A veces, cuando nosotros no tenemos un dato concreto o no sabemos si esto nos aporta valor, yo trato de empezar, o cómo coacheo, o cómo ayudo a los profesionales, les digo, vale, volvé para atrás, 3 pasos para atrás. ¿Qué es lo que querés decidir? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? La decisión es priorizar una cosa sobre otra. La decisión es qué hacer ante tal situación para resolver un problema. La decisión es qué proyecto va primero que otro. O la decisión es si, por ejemplo, me compro el auto o no me compro el coche o no me compro el coche. Eso es lo primero. Y parece tonto, pero a veces solemos olvidarnos de qué estamos buscando. Entonces yo trato de volver primero ahí. Y luego empezar con preguntas y decir, ok, ¿cuáles son los datos o las respuestas o la información que yo necesito sí o sí? Esos no negociables para poder tomar la decisión. Si me voy a comprar un coche, quizá es más importante el presupuesto que el color del coche. Ahora, puedo enterarme, y esto con la IA lo hacemos todos, de pedir precios o averiguar precios o entender qué concesionario me puede vender o qué marca me conviene, pero no solemos nosotros incluir el dato que para nosotros es clave. En este caso, un límite de presupuesto. O en otro caso, si está disponible en mi ciudad o si tiene las funcionalidades que quiero. Con un proyecto pasa lo mismo. Si yo tengo 4 proyectos, pero uno me va a aportar valor ahora, otro me va a aportar mañana y otro el año que viene, quizá tenga que entender qué tipo de dato necesito primero. Por ejemplo, ¿cuál es el esfuerzo en hacerlo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? O, por ejemplo, ¿esto es algo que va a monetizar ahora? Ese es el dato que necesito antes de tomar la decisión. Podría enredarme en un montón de otros datos que no son relevantes, pero al final lo único que van a hacer es confundirme. Entonces yo trato de simplificarlo y decir, primero, hacer la primera pregunta, ¿qué decisión tomar? Una vez que lo entiendo, es
de esa decisión cuáles son esas 2 o 3 variables que sí o sí son no negociables para tomar esa decisión. ¿Es más importante el presupuesto que el color? Vale, entonces vamos por presupuesto. Y luego voy a llegar al color, pero el color no va a ser determinante, el presupuesto sí. ¿Vale? Lo mismo con el proyecto. ¿Estoy dispuesto a elegir un proyecto, priorizarlo, si no me va a dar resultados en los próximos 6 meses? Si eso ya sé que no lo quiero contemplar, pues esos proyectos, ahora vamos a ver, pueden hasta morir. Yo le llamo morir, que es muy fuerte, pero ahora lo vemos. ¿Sí? Entonces, el foco está en poner orden y fabricar, lo que nosotros llamamos fabricar datos a partir de esos indicios, de esos hilos que nos pueden guiar un poquito más. A mí me gusta mucho esto de identificar esos datos parciales que no están validados para poder volver a validar algo. Les doy un ejemplo. Hace poco estaba haciendo un análisis de una página web que el problema era no vende. Eso decía el cliente, ¿no? No vende, esta página no vende. Vale, perfecto. Y la única información que me dio fue, y visita mucha gente, recibe muchas visitas. Entonces el contenido está mal. Esa fue la conclusión. Tengo que cambiar el contenido. ¿Vale? Y mi pregunta fue, ¿estás seguro que ese es el problema? Quizás es que el tráfico que te está llegando no es de buena calidad. Entonces tenés mucho, pero malo. Entonces el contenido está bien si le llega a la gente correcta. Entonces, ¿qué dato me faltaba? Entender en dónde posicionaba esa página, entender qué tráfico llega y no evaluar el contenido. Que para esa persona estaba convencidísima de que el contenido era el problema. Entonces, fíjense cómo yo vuelvo a tratar de entender esa guía, esa información que estaba, que no era suficiente para hilar un poquito más, seguirla un poquito más, ¿sí? Como si pillara un hilo y lo siguiera para poder dar con el dato de valor, que en este caso era otro y no el que la persona que me consultaba pensaba que era. ¿Bien? Y luego, usar proxies. A mí me gusta usar proxies porque los proxies no son un dato per se, no es un dato validado per se, pero es ese que me apalanca para llegar. ¿Bien? Entonces, esto sirve mucho para hacer evaluaciones, para hacer pruebas, para hacer testing, por ejemplo. A/B testing se usa mucho con proxies. ¿Por qué? Porque es un dato que no está del todo validado. Es un dato que nosotros estamos bastante convencidos, pero no estamos seguros si realmente es ese indicador que nos va a marcar por sí o por no de hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Lo uso de proxy para poder llegar a mi dato al 100%. Y por eso ahí les pongo que un dato al 80% puede ser hoy, puede ser muchísimo más útil que esperar a tener y perder tiempo en el proceso. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tantos datos? Esto es lo que pasa hoy. ¿Sí? Le preguntamos a la IA, nos enteramos, estamos en la era de la sobreinformación, esto no es novedad, pero todo nos distrae y es ruido al final cuando nosotros queremos entender qué es lo que realmente me aporta valor. Entonces, de vuelta, de todos estos datos, ¿cuáles son los que realmente generaron impacto? Valor. Me están dando 100 indicadores. Vale, perfecto. ¿Cuáles de esos 100 realmente aportan valor a lo que yo quiero decidir? La pregunta 1. ¿Se acuerdan? La primera pregunta de saber qué quiero decidir. Vale, entonces quizá de esos 100 ya no son 100 y son 40 o 50. Y ahí redujimos un poquitito la visión. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros factores que ponderan esos datos también, que no son solamente el valor que aportan, sino cómo lo voy a ejecutar o cómo voy a poner en práctica. Porque algo puede ser un dato súper valioso, pero si no lo puedo llevar a la realidad, de vuelta queda muy vacío y no me impacta en nada y al final solo termino con algo que estoy reaccionando. Esto es algo que solemos hacer. Reaccionamos ante el primer dato que nos gustó. Lo hacemos todos. ¿Sí? Este dato me parece bien, responde con lo que yo tengo en mi cabeza, vale, lo hago. Y luego veo que no era tan así. Bueno, ¿qué me olvidé de hacer? No validé el dato, no lo validé, no lo constaté, no lo puse a la par del problema que quería resolver, la decisión que quería tomar y si realmente ese era el punto más importante. Bien, entonces, esto de la reversibilidad es muy importante y muchos nos olvidamos, pero tiene que ver con, vale, nosotros vamos a tomar decisiones, pero una vez que uno toma una decisión, nunca sabes realmente qué es lo que va a pasar con esa decisión, ¿no? No tenemos asegurada ni garantizada digamos, el buen éxito de esa idea ni de esa decisión. Tenemos datos que nos dicen que puede ser el acertado, pero no siempre es así. Entonces, si nuestro grado de ejecución o de duda es muy alto,
tenemos que evaluar esto. Si nosotros ya estamos convencidos, si los datos son rotundos, es decir, no hay margen de error, esto no importa. Ahora, si nuestros datos son un poco flojos y al final no nos dicen del todo, no nos convencen del todo, tenemos que evaluar, ok, y si estoy tomando la decisión incorrecta, ¿lo puedo revertir? ¿O durante cuánto tiempo lo puedo probar hasta que me doy cuenta que lo puedo revertir? Que es mi punto de no retorno. ¿Se entiende? Entonces, es tratar de poner todo esto en un lente. O sea, yo le llamo ponerlo behind the lens, ¿no? O sea, detrás de un lente para poder ponderarlo. No es mucha data. Es muchos puntos, muchos datos, mucha información que yo la tengo que ordenar. ¿Para qué? Para que me ayude a mí y me aporte valor a mí en la decisión que yo tengo que tomar. Porque la información es la misma y todos van a mirar la misma información. Pero yo la voy a mirar de una manera y ustedes la van a mirar con otro. Mi lente no es el mismo de cada uno de ustedes. Entonces, es importante, y esto pasa mucho en reuniones, de que mucha gente vuelca datos para sustentar sus propias ideas. ¿No? Es como, yo quiero hacer esto porque en este reporte se ve lo que yo digo. Vale, la decisión es esta. Y esto hay que alinear a todos a que la decisión es una, no la que uno cree que es. Y ahora esto nos lleva al siguiente paso, que es cómo lo priorizamos. Entonces, en la práctica hay un montón, hay varias, diría, varias metodologías, marcos, frameworks para poder priorizar, ordenar y ayudar a poner lo que es subjetivo en algo cuantitativo. ¿Sí? Una de las herramientas es ICE, o una metodología es ICE o RISE, que la pueden googlear, pero es muy conocida. Esto se usa para priorizar product managers, lo usan mucho para priorizar proyectos o funcionalidades o features y cuáles se lanzan en tal momento u otro. También se usan para ponderar el impacto del mercado en ciertas funcionalidades, para poder priorizarlas. Es decir, que es una metodología bastante usada, pero también es importante entender que acá hay un factor que no está en la mayoría de las conversaciones, y es el grado de confianza. ¿El grado de confianza de qué? El grado de confianza de que esto sea real, el grado de confianza de que esto se pueda hacer. ¿Nunca les pasó que alguien les pida una estimación o que ustedes pidan una estimación a alguien y les digan, bueno, 3, 4 semanas, pero no sé, ¿eh? Ok, eso te está dando un grado de confianza bajo. Por lo tanto, ese dato lo tengo que tomar con pinzas porque esas 2, 3 semanas quizá no son 2, 3 semanas. ¿Y qué me lo dijo eso? ¿Me lo dijo otro dato? No, me lo dijo la confianza. La persona me está diciendo, a ver, nunca lo hicimos. Yo creo que si me pongo a leer y lo investigo, lo puedo hacer. Pero bueno, nunca lo hicimos. Entonces hay un grado de incertidumbre y hay información que no tengo porque no sé lo que no sé. ¿Sí? We don't know what we don't know. Pero eso me da un marco en donde yo tengo que poner sobre la balanza el impacto contra la confianza. Les doy otro ejemplo. Viene un desarrollador y me dice, yo estoy seguro de que esto nos salva, destrabamos esta funcionalidad y ya está, nos salvamos. Ya está, lo tenemos todo. Amo, perfecto, todos lo amamos, todos lo queremos. Y te dice, pero eso sí, nunca lo hice, ¿eh? Yo lo vi en un video en YouTube, vimos con un amigo, lo quisimos probar y no nos salió, pero la promesa está ahí y el potencial impacto está. Ok, perfecto. Ahora, yo, para tomar una decisión de dejar otro proyecto que ya está aprobado, que el equipo hizo y que el impacto está garantizado o casi garantizado, comparado con eso, tengo que tener cintura en mi negocio para poder errar. No todos los negocios tienen esa flexibilidad, no todos los negocios tienen la flexibilidad todo el año. Hay momentos en donde no es el momento para experimentar, es momento para dar un paso en firme. Y otros, hay momentos para jugar, experimentar y tener más flexibilidad sin ningún tipo de problema. Esto es normal en todos los equipos y en todas las empresas. ¿Sí? Incluso yo trabajo con founders que tratan de probar cosas nuevas porque les encanta innovar y les encanta probar lo último. Y yo les pregunto y les digo, ¿la persona que están contratando es el primo de tu amigo o es alguien que sabe hacerlo? No hay ningún problema con el primo de tu amigo, no tengo nada en contra de él, pero ¿lo ha hecho antes o es una idea fantástica que no probamos? Que no pasa nada, pero hay que entender en dónde nos estamos metiendo. ¿Sí? Acá esto no va de tomar la decisión correcta, esto va de tomar la decisión informada, de tomar una decisión consciente de, bueno, yo evalué lo que había disponible,
lo ponderé, le puse un poco de peso, un poco de información y valido que mi decisión está informada, es idónea. No garantizo nada, pero sí le puse cabeza, le puse tiempo, lo evalué y ahora es una decisión no en forma de reacción, que es lo que solemos hacer ante esta situación. ¿Bien? Entonces, esto es una tabla que si quieren le pueden sacar una foto, pero esta es una forma rápida de ayudar a alguien cuando está perdido o que te quiere convencer de te juro que esto hay que hacerlo, ¿vale? Esto es algo fácil de hablar de qué es una apuesta segura. Una apuesta segura es la que tiene incertidumbre baja. No porque yo creo que es baja la incertidumbre, sino porque está confirmado que hay poca incertidumbre. Es algo súper probado, lo hemos hecho todo el año. Esta sería la 23ª vez que lo hacemos. Vale, perfecto. Hay baja incertidumbre, ya sabemos qué esperar. La incertidumbre es no saber qué esperar. Entonces, si yo tengo una baja incertidumbre, yo ya sé qué puede pasar. Distinto es, caja de Pandora, no sabemos qué puede pasar, cualquier cosa es posible. Vale, eso es una incertidumbre alta. ¿Y cómo reaccionar? Obviamente, en algunos casos, la reacción extrema sería esto lo vamos a poner acá a dormir y luego volvemos, porque no es el momento para arriesgarnos. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Qué pasa acá? A mí me gusta hablar de que cada idea o que cada opinión es una hipótesis en el marco de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque me han sorprendido las opiniones y las ideas de mucha gente que yo, cuando ya me dijo, tengo una idea, mi cerebro era, otra vez me viene a hablar de esto, pero me ha sorprendido el mundo, mi experiencia, me han sorprendido con muy buenas ideas, sustentadas con muy buenos datos y que realmente hemos terminado implementando, con lo cual digo, bueno, hay algo ahí. Pero, ¿qué pasa? No es decirle que sí a todos, no es todas las ideas valen, no es vale, vamos a ponerle prueba. Vos me decís que esto puede ser, pongámosle datos. O sea, tratémoslo como una real hipótesis y pongámoslo a prueba. ¿Qué pasa con las ideas y validarlas y convertirlas en hipótesis? Siguen siendo sin estar validadas. Entonces, están un paso atrás. Entonces, hay una primera decisión, que es, ¿estamos dispuestos a probar esta hipótesis o no? Esto sucede antes de tomar la decisión. Entonces, la primera decisión que tomo es, ¿lo voy a convertir en una hipótesis y vamos a probarlo? O directamente esa idea es muy mala, ya la intentamos y no funcionó. ¿Qué puede ser? ¿Cómo sé eso? Con información, con datos. Entonces, esta idea que a vos te surgió, ¿te inspiraste porque una estrella cayó y te inspiraste? ¿O te inspiraste porque tenés algo concreto, un hilo, de un par de slides atrás, hay un hilo que te conectó con algo posible, que simplemente habría que trabajarlo un poquito más para validarlo? Perfecto. Entonces le damos forma y lo tratamos como una hipótesis. Y ahora lo bajamos a la tierra con datos y podemos convertirlo en parte de la decisión. Es un dato más para tomar la decisión. Hay un tema muy grave con esto, que es el tema del ego. Hay mucha gente, muchos líderes o managers o directores que se sienten en el poder de mi idea es la idea y mi idea es lo que se tiene que hacer. Lo cual, bueno, podemos hablar con café sobre eso, pero la realidad es que luego nos damos contra la pared y no siempre sucede de la manera en que queremos hacerla. Entonces, ¿cómo le digo a un CEO o al CPO o al CTO que tu idea es muy divertida o suena muy bien, pero que quizás no la hacemos o que quizá no la vamos a contemplar? Le hacemos preguntas. Lo primero, no tengo datos, tengo ideas. Entonces vuelvo a la primera parte de esta conversación en donde le hago preguntas para validar. ¿Cómo se conecta esa idea con la solución que tenemos que hacer o con la decisión que tenemos que tomar? O sea, tu idea es fantástica. ¿Cómo se conecta? Porque yo no lo veo. Quizá me digas, no, se conecta así. Buenísimo, no lo veía, ahora lo veo. Perfecto. ¿Tenemos datos? ¿Esto ha pasado antes? ¿O es una idea sin fundamentos? Y luego, ¿qué grado de flexibilidad tenemos? ¿Estamos dispuestos a hacer una apuesta de algo irreversible y equivocarnos? Todo bien. Lo bueno de que alguien en esa situación de poder tome esa decisión o ponga esa idea es que se va a tener que hacer cargo después de decirla. Entonces, a veces está bueno, ¿no?, ponerlo todo sobre la mesa y ayudarlos a que se den cuenta y a poner a prueba esa idea, bajarla a la tierra y luego ejecutarla.
También hay una forma de negociar con esas ideas o esas hipótesis y es, ok, ¿les parece hacer un experimento? ¿O lo probamos solo en un mercado? ¿O lo hacemos solo en este proyecto? Antes de hacerlo de forma amplia para todos los clientes o para todas las geografías o para todos los proyectos. Entonces, esto es un tema muy crítico en las empresas, en los equipos, incluso en startups, porque todos tenemos ideas todo el tiempo. A veces no las decimos, a veces no las compartimos con otras personas, o sea, mi idea no es compartida por otras personas. Sin embargo, no quiere decir que no tengan valor. El tema es cuál es ese valor, cómo se conectan con lo que queremos hacer y entender si el momento es ese o quizás es otro. Entonces, acá hay algunas preguntas que pueden hacer para cuando alguien viene con «tengo esta idea, me encantaría poder hacer esto, creo que podemos hacer esto por esto y por esto». Vale, hagan las preguntas de validación. Pregunten, háganle el challenge. De vuelta, no le están diciendo tu idea apesta, no le están diciendo eso. Le están diciendo, gracias por compartir tu idea, quiero tomarla en serio y para poder tomarla en serio necesito validar que estamos hablando de lo mismo. Y si no, la podemos guardar como una idea y luego volver a ella en un backlog o anotarla como en ideas, que no pasa nada. No la vamos a desestimar necesariamente, pero tampoco estamos garantizando que se va a volver realidad, que eso es lo más importante también, seteo de expectativas. Podemos dar otra charla sobre el seteo de expectativas, no vamos a hablar de eso ahora. Pero esto va de eso, ¿sí? Va de darle forma a algo que no tiene forma y que llega como algo que aterriza, a ponerlo dentro del marco de, vale, pero acá tenemos que tomar una decisión y eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer? Si tenemos algo que no tenemos claro, voy a validarlo, voy a buscar una idea, voy a poder, si tenemos duda, pero el costo es altísimo, ¿qué puedo hacer? Quizá lo congelo. Obviamente esto está súper simplificado. Hay empresas que están dispuestas a probar, con tal de innovar, están dispuestas a probar y dicen, me sale carísimo, tardo un montón, no sé si va a funcionar, pero si me sale, soy el primero, quiero eso. Muchos founders me han pedido ayuda con eso, para venderle a los inversores que es una buena idea. Entonces, y que nadie dice que es una mala idea, pero el riesgo es alto. Entonces, bueno, hay que, de vuelta, saber a qué estamos diciendo que sí. Entender a qué decisión estamos tomando y qué impacto tiene y qué consecuencias posibles puede tener. Todo esto se resume en accountability, es hacernos cargo de lo que estamos haciendo, básicamente, ¿no? Que nos cuesta mucho, sobre todo a los que proponen estas ideas. Bien, y entonces, el último resumen visual de lo que vimos hoy. Cuando no tengo datos, trato de, aunque sea, buscar un proxy, que es el dato parcial no validado que estoy tratando de usar como puente. O si tengo un solo dato que no es de buena calidad, tratar de entender cuál es el siguiente dato de calidad que me va a ayudar. ¿Vale? Lo siguiente, priorizarlas. Si tengo un lío, un montón de cosas, no sé por dónde empezar, ok, le pongo un puntaje. Trato de llevarlo a algo cuantitativo a lo que es naturalmente cualitativo. ¿Bien? Y si no, ¿cómo hago para comprometerme con las ideas de todos, que quiero dejar contentos? Pero esto no se trata de hacernos quedar bien, ni de buscar un consenso o de forzar un consenso, sino de vuelta, ponderarlo, bajarlo a la tierra, darle forma y que tenga sentido. ¿Bien? Así que eso es todo. No sé si hay preguntas, dudas, consultas. Les voy a dejar esto acá para que quede de referencia. Muchas gracias. Fui rápido, ya sé, yo hablo rápido, chicos. ¿Preguntas? Sí. Vamos con Camilo y luego... Gracias. Ese proxy, ese dato, se esconde. ¿Cómo logras encontrarlo? Es una muy buena pregunta. A veces el proxy está bastante evidenciado, en el sentido, como dije en el ejemplo de la web, en donde el proxy era el tráfico que llegaba. Nosotros sabíamos que había mucho tráfico, que muchos usuarios llegaban a la web, pero igual no convertía. Entonces, hay varias variables que yo tengo que empezar a seguir ese dato. Entonces, en ese caso, yo usé, en lugar de la conversión, porque el cliente me trajo como posible proxy la conversión, el problema de conversión, y yo dije,
pero ¿dónde está realmente lo que me puede llevar a la respuesta correcta, que es cuál es la raíz del problema que tenemos, en lugar de reaccionar rápido? Entonces, ¿yo qué hice? Usé, en este caso, el dato del tráfico que llevaba a la página como proxy para entender cómo llegaba ese tráfico, qué canales usaban, si venían por ranking de Google, por ejemplo, búsquedas, ¿era todo tráfico pago y venían de campañas o eran tráfico orgánico? ¿Era tráfico orgánico de búsquedas de Google orgánicos de preguntas básicas o eran preguntas de IA? Y entonces ahí sí puedo conectarlo con el contenido. Porque yo quería validar, por un lado, la idea del cliente, la hipótesis, y por otro lado, llegar a una decisión concreta de qué hacemos, porque igual el problema estaba el problema de la venta. Entonces, mi decisión a tomar era cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, a veces el proxy está muy claro, está muy fácil, y a veces nosotros tenemos que probar para validar que ese efectivamente es el proxy. ¿Entendés? Entonces, en un proyecto, por ejemplo, o si tenés muchos proyectos y tenés que validarlo, a veces el proxy es el presupuesto. Porque el problema del presupuesto no es solamente monetario. A veces el presupuesto está atado al costo de oportunidad, a cuánto voy a tardar en retornar ese dinero. O sea, no es solamente el costo absoluto de lo que me cuesta poner eso en marcha. Hay un montón de cosas que están asociadas a ese budget, ¿no? A ese presupuesto. Entonces, quizá no es el costo, pero quizás sí es el tiempo en que yo trato de retornarlo. Entonces, mi proxy empezó siendo el costo, pero luego empezó siendo el retorno, por ejemplo. Que eso pasa mucho. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero eso suele pasar mucho en donde asumimos que el proxy es lo primero que vemos, es normal que lo hagamos. Mi propuesta ahí es validar que ese es tu proxy bueno. Y cuando das ya un paso más te das cuenta, no, era este otro. Muy bien, gracias por tu pregunta. Sí. Muy buenas, muchísimas Hola, gracias buenas. por todo lo que has compartido. Un placer. Quería exponer un poco un caso que hay veces que pasa, ¿no? Que estamos en una de estas reuniones tan largas que no sacan conclusiones y una persona que tiene más responsabilidad dice lo que hay que hacer, ¿no? En ese momento se le propone que cómo vamos a medir eso y ahí ya no le gusta tanto. Porque claro, ahí puede ocurrir que el dato mata el relato. Claro. Igual su idea no es tan brillante como parece. Es una persona que tiene más responsabilidad, entonces es difícil decirle, esto no lo vemos. ¿Cómo sueles afrontar esas situaciones? Muy bien. Me gusta. Sí, en esas situaciones particularmente me miran a mí para que lo frene, lo taclee y digan, bueno, tu rol es ese, así que ahí ubica a la persona. Normalmente esto es lo primero que yo siempre, y esto lo hago en coaching con profesionales que trabajan en empresas, lo primero es hacer la pregunta desde la ignorancia y sin juicio. Es, ok, vamos a hacer eso, no te estoy diciendo que no, pero me gustaría conectar eso con lo que estamos tratando de lograr. Si me lo puedes enviar luego, me lo puedes enviar luego. Entonces vos ahí ya estás plantando una semilla, no de duda, sino de profundizar. Esto tiene que ver mucho con los egos y los roles. Entonces hay que tener cuidado porque en una audiencia en vivo, exponer a una persona lo único que hace es que la persona se cierre, ¿no? Y no colabore. Y lo que nosotros queremos es, no te estoy diciendo que está mal esa decisión, te estoy diciendo que no tengo datos suficientes para saber qué es la decisión correcta. Y quizás esa persona vio algo que vos no habías visto, que puede pasar, pero no la expuso, no la dijo. Entonces ahí muchas veces las preguntas es el tono y qué profundidad yo le pongo a esa pregunta. Entonces, lo importante es, yo lo pregunto desde mi ignorancia, desde mi inocencia, asumiendo que la otra persona sabe lo que hace y por qué lo hizo, y si no se tendrá que hacer cargo, porque por eso tiene ese rol, y pedir que conecte esa información sin exigir que lo haga ahora mismo en este momento, porque muchas veces solemos enfrentar. Y eso, en mi experiencia, y he coordinado reuniones entre CPO que se peleaba con el CTO y la CEO mediando, o sea, he coordinado un montón de situaciones así, eso no lleva a nada porque expuesto de una manera vulnerable nadie va a reaccionar. Entonces yo trataba de darle una vuelta, de decir, vale, me gusta que tomemos una decisión, al fin tenemos una decisión, ¿no? Que está bueno, pero no me queda claro o no lo veo yo con claridad cómo se conecta con este problema. Y ahí, entonces, porque lo importante de esto es todos te escucharon hacer esa pregunta. Entonces, es posible que otras personas también tengan la misma pregunta y no lo hayan dicho. Entonces, ahí es, sin ánimos de cuestionar la decisión, simplemente me gustaría entender un poquito más para poder validar que entendí exactamente el mismo racional, ¿no? El mismo racional que te llevó a tomar esa decisión.
¿sí? Así que yo haría eso y he hecho eso y funciona mucho mejor que ir directo a enfrentar. Nada. ¿Más preguntas? O fui muy clara o no entendieron nada. Pues listo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, recordad que ahora paramos hasta las 4 de la tarde, ¿vale? Cerraremos el lugar, el evento. A las 4 nos vemos y recordad también que de 6:30 a 8:30 es el after event, la fiesta, que si queréis venir estáis todos invitados, pero hay que apuntarse. Entonces buscar a gente con la camiseta de la organización y os apuntamos, ¿de acuerdo? Gracias.